Hola Juan, Bueno, ¿cómo estás? Genial. Entonces, para quienes no conocen a Juan Onofri Barbato, les cuento un poquitito quién es. Él es investigador de artes performativas y audiovisuales, director de las obras FYZ, Toilette, Ocupaciones Breves, PAC, Todo Junto, Los Trompos, Caravana, Tridente, Los Posibles y Dura Madre, estas últimas dos creadas con el grupo Kilómetro 21 y dirige junto a Elisa Carricajo, que es también actriz y creadora, el Espacio Planta de Buenos Aires. Y es justamente desde esta cuenta que nos estamos comunicando con Juan. Para contarles un poco qué es Planta, o por lo menos como ellos lo definen, Planta de Investigación y Creación Transversal es un espacio de cogestión público-privado dedicado a las artes vivas y audiovisuales en un foco en prácticas corporales para repensar las redes de relaciones, la salud y la creatividad. Está ubicado en la periferia cultural de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, en Argentina. Juan, muchas gracias por esta conversación. Como le contaba recién a quienes están conectando, en realidad Intersecciones va a tratar de pensar junto a una serie de creadores y de creadoras, bueno, este contexto de alguna manera, como ustedes lo llevan adelante o como lo llevamos quienes hacemos creaciones adelante y qué podemos iluminar bueno, en cierto pensamiento de quienes están. No solamente en pensamientos catastróficos, como el contexto indica por momentos y que nos lleva llena de angustias y de preocupaciones, sino también algunos contextos de creación y de posibilidades a partir de este contexto, ¿no? Eh, Primero me gustaría preguntarte algo bastante simple y es, en este contexto, ¿qué es el tiempo para vos? voy a tratar de articular esa respuesta pensando en qué es el tiempo para mí un poco en general y en esa descripción a ver si me atraviesa la respuesta. Eh, la noción de tiempo que en general uso inclusive para trabajar y para pensar es una noción de tiempo que involucra la diferencia de velocidades como principio básico. Con lo cual el tiempo para mí es más una sensación de algo líquido, si el tiempo es portante de diferentes velocidades, ¿sí? Y eso a mí se me asemeja siempre a una sensación de algo más líquido, en la cual no hay una uniformidad y no hay una sola velocidad, sino que hay un flujo que lleva a estas diferencias. Con lo cual, hay algo de esta idea de las diferencias que hoy, en el presente, lo veo en una como problematizado y tensionado, porque todos tenemos velocidades diferentes, no solo velocidades de desplazamiento, velocidades de pensamiento, velocidades de estar, de ser, de responder, de reaccionar, y hoy hay una imposición de un tiempo, ¿no? Hay una imposición de relentar, en principio, el desplazamiento humano básico, con lo cual está muy atravesada de alguna manera esta idea de mantener nuestras diferencias, porque no estaríamos pudiendo mantenerlas. En tanto, se impone por lo menos cortar los desplazamientos. Si habláramos en términos de cuerpos que se desplazan, ¿no? Pero después si hablamos de una manera más simbólica, creo que también nuestras velocidades están, algunas de ellas, interrumpidas, interseccionadas por la ley, en este caso, ¿no? La ley de cada país que impone estas restricciones, con lo cual esta noción de tiempo que te planteo, que tiene una noción básica en las diferencias y en mantener las diferencias, las heterogeneidades en las velocidades, para mí ahí está el tiempo que me interesa, es el tiempo que mantiene la diferencia en las velocidades, hoy por hoy está problematizado, se problematiza esta posibilidad de heterogeneidad. Es interesante porque también igual, justamente me interesa como también pensar justa
por tus prácticas en relación al movimiento, al cuerpo y a la danza, justamente repensar o pensar en este contexto también la idea de movimiento, que en un punto también estás haciendo mención, lo tenés evidentemente Mm, bastante bien mm, unido al pensamiento sobre tiempo en ese punto, ¿no? Pero mm. también me parece que es un contexto que evidentemente ubica la danza en un lugar, ¿no? O en una serie de lugares, por no ubicarlo Ah, solamente en fuiste un lugar. directo, ¿no? No, no esperaste que pasara A nada. nada. Fuiste Entonces, directo al creo que es una hueso. época que hay que ir un poco directo, ¿no? Y me parece que lo interesante es, ¿dónde crees que se ubica la danza en este momento? En el sentido más amplio como de la pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo todo el tiempo de salirme un poco del propio contexto, ¿no? Lo voy a hacer, lo aviso porque creo que voy a fracasar todo el tiempo. Me parece bien. Eh, respecto de que la pregunta que haces hoy, el sector, la danza o su sector, el sector que la una en Argentina atraviesa un problema gravísimo, estructural, esencial. Digo en Argentina porque nunca me atrevo a hablar de otros contextos en los que estoy, pero entiendo que nos atraviesa globalmente, ¿no? Haber perdido la posibilidad de tocarnos y de contactarnos y de estar cerca, bueno, todo lo obvio que ya sabemos, por supuesto que es un tacle a la posibilidad de producir, por lo menos, gran parte de las ideas de danza, gran parte, hay un montón de maneras de hacerlo sin esa condición de contacto. Con lo cual creo que hoy, dentro de las disciplinas y de las artes escénicas vivas, atraviesa, bueno, un estado de shock absoluto, de parálisis, podríamos decir, ¿no? La parálisis forzada de nuestras actividades nos va a hacer pensar profunda y seriamente eh, que de esta tenemos que salir organizados. Por lo menos en la danza en Buenos Aires, nosotros no tenemos ni asociación civil, o sea, hay 3 asociaciones civiles, sí que las tenemos, por supuesto, pero que no hemos logrado nuclearnos en un frente común de la ciudad y de Argentina. Y en estas situaciones quedás en evidencia, que no hay una organización, y que la organización que hay son redes muy chiquitas que no logran encastrarse, y yo creo que estamos en camino esa es una cierta esperanza que distingo, digo, che, creo que de esta podemos llegar, de esta no del coronavirus, digo, de esta situación que evidencia nuestras condiciones de producción y nos encuentra en el peor posible de los escenarios, podemos llegar a lograr lo que no hemos logrado, creo que nunca en Argentina, que es una organización fuerte de la comunidad y del sector vinculado a la danza y al movimiento y a la investigación del movimiento. Como creador, ¿cómo estás llevando adelante tu- tu- tus creaciones en este momento? Es un momento o es... No, yo no puedo trabajar sin, ni imposible, no puedo. No puedo y no quiero poder. Eh, yo lo que estoy haciendo ahora, mi día a día, es, en este momento estamos en planta, aprovecho que se sigue sumando gente, Claro, voy a hacer una mínima y breve caminada porque es me más encanta. interesante. Esta es la sala principal de planta, van a ver un poco de desorden porque justamente es lo que estamos haciendo, ahí hay un andamio. Estamos terminando una reforma que empezó el año pasado, que se puso ahí todo un sistema central de aire acondicionado y frío-calor. Estamos terminando de poner la telonería que vaya arriba en esa ventana que se ve. Esta pared móvil se terminó este año. Este es nuestro petate favorito. Es una pared que se mueve así, wiki, 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 y que arma un lindo pasillo. Miren, pared, pasillo. Y acá está la máquina de coser con la que estamos haciendo los telones. Esta máquina la maneja el único que sabe usar la mayoría de las herramientas acá, que es Carlos Barigi. Ahora se los voy a presentar. Bueno, es el telón de la sala. Y acá estamos en el foyer. Este es el foyer principal que da al patio. La barra, baños, acá. La cocina. Ahora les voy a presentar a la gente que anda por acá. Juli, y les voy a explicar por qué están acá. Esta es nuestra cocina, donde, bueno, esperemos atender gente cuando esto se pueda. Nuestro depósito de herramientas.
ahí perdí un toque de la conexión, pero Sí. ya volví, y el patio. Y ahí arriba, Carlitos, Lucas. Ahí arriba está el encargado de la sala, que es Lucas, y Carlos Barigi. Esa cabecita que aparece ahí, el del que levanta la mano es Lucas, y Carlos es el que está allá, que es nuestro ideólogo de alguna manera y actor intelectual de muchas de las cosas que estamos haciendo en este lugar de reforma. Carlos se quedó varado, vive en Bariloche, había venido a trabajar a Cava y se quedó varado en la ciudad y se quedó acá en planta. Lucas vive acá en planta y yo vengo a trabajar. O sea que nuestros días son arreglar esto y que el lugar no decaiga y terminar esta reforma con todo lo que sabemos y seguir aprendiendo cosas de eso, de aprender a soldar, bueno, ahora a coser con esa máquina, a pintar. Ahora están los chicos en el techo terminando el techo, que arrancamos hoy a las 7 de la mañana a cambiar unas chapas y unas cosas. Entonces, ese es digamos, eso es lo que yo estoy pudiendo hacer ahora y no sé, yo estrenaba Tridente, que es la primera producción de Planta, bueno, con todo el elenco el 22 de marzo. Y eso empezó el 16 de marzo, o sea que ese estreno eran 10 funciones que se venían por delante, no sucedió, y bueno, y quedamos recontra colgados. Entonces, ahora para mí mi práctica es poner los conocimientos que tengo de construcción para terminar este espacio. Bueno, con el acompañamiento de Lisa Carricajo, que es mi compañera y la otra directora de esta sala, y bueno, vamos pensando qué hacer, cómo avanzar en lo que van a ser muchos meses de parate de las salas. Las salas es lo último que va a abrir creo que en todos los países, si más o menos mantenemos la misma lógica, y eso va a ser muy, muy duro, con lo cual, bueno, ahí estamos pensando, ¿no? Estrategias de qué hay que hacer. Por lo pronto, nosotros tratamos de hacer el mantenimiento de este espacio. O sea que, y después están mis prácticas como docente, que es como el fuerte de mi trabajo, la docencia, que entras un poco en el deal de si hacer la clase online y hacer videollamada o el Jitsu o el Zoom o el grupo de no sé qué de Instagram. Yo empecé recién la semana pasada, después de haber tenido varias charlas y debates con el grupo de alumnos, investigadores. Antes de empezar a hacer específicamente las prácticas, tuvimos varios encuentros para pensar y la verdad que empecé con las prácticas y las estoy llevando adelante, están funcionando, pero a mí no me produce la pasión que me produce ni el deseo que me produce cuando están, no lo estoy encontrando, digamos. O sea que bueno, estiraremos lo que se pueda usando este medio, pero no me produce la activación que me produce cuando están los cuerpos acá y estamos en eso en simultáneo juntos, ¿no? Entonces mi práctica está un poco no sé, interrumpida y la cabeza pensando, ¿no? También. Salvo que por momentos tengo como cierta fantasía de producir algo similar a algo así como algunas o situaciones más festivas, situaciones un poquito más enrarecidas a través de estos dispositivos y cómo generarnos algún tipo de fiesta entre todos con estos dispositivos de prácticas físicas que se puedan volver algo así como una fiesta. Debe ser porque tengo unas ganas bárbaras de pegarme una buena fiesta. Ahora que tenés un lugar para Pero hacerla. además, entonces, es como decir, ¿cuándo vamos a festejar? Pero me imagino, por momentos me imagino o deseo eh, algo de eso con estos dispositivos, que encontremos algo que nos atraviese de esa manera, ¿no? Como, bueno, sí, no sé, lograr generar, digo, como sucedía hasta hace no mucho con las transmisiones de algunos DJs en clubs o en fiestas. Hay algo de eso que me gusta y que me interesa y que fantaseo con que podría estar bueno, con que podría salir bien, mejor de lo que siento que salen mis propias clases por streaming, que no, al no tener ese feedback del cuerpo cerca, es como estar hablándole al vacío por momentos. Mejor que eso me imagino que salgan, ¿no?
Pero no tengo mayores. ¿Vos tenés? ¿Vos empezás a ver algo, a percibir algo? Bueno, lo que pasa es que ¿Vale que yo te yo, pregunte? no, en ese sentido, a mí me interesa un montón todo lo que es la performatividad que existe en el mundo virtual. Ujú, Y vengo hace mucho tiempo trabajando justamente sobre todas esas prácticas con videoinstalaciones, con piezas virtuales, con presencias eh, que aparecen en un contexto teatral pero que a la vez son virtuales, con mecanismos de claro. ejecución que Mm, mm, podrían pensarse históricamente que se ejecutan con los tiempos de la teatralidad y con las lógicas de la teatralidad, pero son justamente ejecutados en el mismo tiempo, pero a partir de la virtualidad. mm. ¿Por qué? Porque O sea, no sí, porque es lo que. por una intención, porque todos estos contextos en realidad y todas estas búsquedas se dieron antes de este mismo contexto, porque yo creo que Mm, la presencia de la virtualidad nos acompaña hace mucho tiempo. Es un universo que es un universo paralelo y que tiene la misma importancia que el universo físico y que hay gente, y eso es lo que más me llama la atención, sobre todo muchas generaciones jóvenes, que prefieren vivir la mayor parte del tiempo en ese universo que es el universo virtual. Entonces, a mm, mí me mm, interesa como diálogo, mm, porque creo que hay un mundo de narrativas que aparece a partir del videojuego, por ejemplo, que fue evolucionando un montón en ese sentido, y después de muchas otras prácticas que cruzan las artes con la virtualidad. Entonces, si hay gente que quiere vivir del lado de la virtualidad, a mí me llama la atención y quiero no trabajar para ellos, sino dialogar con ellos y dialogar con el público mm, más que necesita la fisicalidad como para acercarnos a algunas preguntas o hacernos algunas preguntas. Me parece que mm, el arte sirve para eso, me parece y quiero pensar de alguna manera que no está, y no, o por lo menos me niego a pensar que está en riesgo lo que conocemos como tradición en el sentido mm. escénico, Sí. desde Mm, distintas perspectivas. Creo y decido pensar que esto es un contexto, tal vez justamente para evitar que la angustia sea lo que esté por encima mío mm, antes que justamente el espacio de la creación, ¿no? Que eso no inhiba justamente la creación. Entonces, por eso me parece bueno, que en todo caso podremos descubrir en este tiempo, y me parece que es un tiempo súper importante en el sentido de tener la posibilidad de poder pensar y de poder reencontrarnos con cuestiones que existían y que hay gente que me llama la atención que se desayune ahora del problema de la virtualidad frente a las artes escénicas, por ejemplo. ujú, Pero al ujú. arte en general, en realidad, ¿no? Sí, 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 Claro, sí, sí, de. entendiendo todos los límites, porque también la tecnología es un medio y es una posibilidad en la medida que no se vuelve una amenaza, ¿no? Como estuvimos Ujú. viendo, no sé, en Asia, que es un sistema de control, por De ejemplo, control. ¿no? Que, por ejemplo, en algunos países eh, la manera de controlar a la gente en este momento es por medio de la fisicalidad, y en otros países es por medio justamente de la virtualidad, y en algunos países por medio justamente del cruce, ¿no? Entre una y las Mm, otras. Y pareciera que el mundo que nos espera hacia adelante, pareciera que hay un estado cada vez más orgánico entre el encuentro físico y ese encuentro virtual. Entonces, a mí me llena de preguntas, y a la vez son preguntas que me parecen muy excitantes en la medida, repito, que no lastimen justamente todos esos sectores de exposición de alguna manera y de encuentros ujú, con el público que tienen tantos artistas y que son necesarios. Eh, mm, mm. pero me parece que activa, y a mí me parece que es un ejercicio interesante para hacer, sobre todo para no Sí, volverse, en el caso que esta realidad cambie demasiado el futuro, no volverse como un nostálgico solamente, ¿no? Porque entonces sí, sí, o un resistente o un únicamente. resistente que Mm, no quiere ver algo que evidentemente es parte de mm, lo que nos rodea. mm, Repito, no es una
una especie de adaptación sumisa al nuevo tiempo, sino justamente entender que el nuevo tiempo es parte de esta realidad que vivimos y cómo Mm. podemos unir esos dos mundos y defender al uno y defender al otro también, ¿no? Me quedé pensando sobre cómo nuestras prácticas están como muy atravesadas con esto y yo pensaba que hay algo igual muy provocador, por lo menos para mis prácticas, del problema que implica este dispositivo que es principalmente visual, principalmente, pero no únicamente. Ahora te digo por qué. Porque yo trabajo mucho sobre cierta idea de confusión alrededor de lo visual y de producir otra forma de ver a los otros que tiene que ver con una visión periférica, ¿no? Con usar los bordes de la mirada, todo lo que tiene que ver con la mirada extrapiramidal. Si el borde de tu mirada, que es lo que se llama técnicamente la visión periférica, y el teléfono lo que necesita es que vos estés en foco, que es todo lo que está adelante, que estés justamente con tus músculos buscando foco en tu mirada central. Y en las prácticas yo intento entrenar todo lo contrario, desestimar la información enfocada y central y trabajar con la visión periférica que presenta una información que es más borrosa y que es la información que no le interesa ni al capitalismo, porque no vende, porque uno no puede definir los límites de lo que tenés que comprar, no puedes leer los precios, no entendés qué estás viendo, entonces eso no configura mercado, y ni hablar para las redes sociales. Por lo pronto tenés que enfocar para ver ahora qué me están comentando, cuántos me siguen, que tiene que estar en funcionamiento. Entonces, me pasa algo interesante, que es decir, a mí no me interesa, el dispositivo no me sirve en un intercambio de clase ni que me vean, ni verlos, a veces sí para entender en qué están, pero hay algo de la visual, de que el cuerpo tenga que entrar cada tanto a acomodarse en el teléfono o en la compu, en una práctica que es más propioceptiva, que es más sobre una información interna, que se corta todo el tiempo. Pero lo que sí empezó a pasar es que es mucho más, eh, cobra todo un valor la idea de la audioguía, el trabajo sobre la voz y sobre cómo la voz llega más sigo nostálgico, en un fenómeno más radial, te diría, ¿no? Cómo uno llega con la voz a través de estos dispositivos para transmitir lo que hay que transmitir y cómo es la voz la que puede producir esos contactos, esos acercamientos y no tanto la imagen del dispositivo. Entonces, en ese sentido, ahí digo, me provoca porque me hace pensar cómo vuelvo a que la práctica permita enfocar y mirar un dispositivo para ser guiada. ¿Cómo puedo volver a eso? O simplemente voy a trabajar con el input sonoro del dispositivo como conector con aquellos otros cuerpos. Y eso estuvo apareciendo estos días y a mí me pareció como interesante entender que la práctica mía se estaba viendo provocada en ese sentido visual, y a su vez se estaba viendo posibilitada en el sentido sonoro, en el sentido del comando de voz, de la audioguía, digamos, que sí estaba funcionando, digamos, que ahí podíamos más o menos como empatar esa Uno diferencia. de los temas para mí que más está trayendo como una especie de nudo difícil de desatar es pensar que solamente la tecnología es la que va a resolver esta situación. Y a mí me Mm, interesa más pensar en realidad en dispositivos. Hay dispositivos en todo caso que nos van a poder acercar y en algunos casos el claro, medio tal vez claro. necesitemos la tecnología o para difundirlo o etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ujú, en los últimos tiempos todas las artes se enfrentaron al problema de cuál es el dispositivo de alguna manera ujú, que le corresponde a mi disciplina y hay algunos que lo ujú, siguen desde la tradición y hay otros que confrontan de alguna manera por ujú, el dispositivo en sí. Y yo no creo que la respuesta necesaria al diálogo con este ujú, tiempo sea solamente desde la tecnología, sino también desde proyectos que pudiesen funcionar justamente desde el planteo de un dispositivo que
finalmente el diseño de un dispositivo también puede ser comprendido como tecnología, tenga o no la utilización de Claro, energía claro. eléctrica o no, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesa ir como un poco más atrás y pensar en realidad sobre dispositivos. Y en Ujú. ese sentido me parece como interesante porque si no, en cuanto viene la única pregunta, que es demasiado básica, que es, ¿puedo dar mis clases por medio de streaming? ¿Puedo dar mis clases por medio de Skype? No, no todo No. tiene que ser resuelto por medio de una Ujú. videoconferencia. Es decir, la tecnología como pensamiento en sí te permite crear una serie de dispositivos que no necesariamente son esos que conocemos por medio de la comunicación. Entonces, me parece que uno de los Mm. desafíos es pensar entonces cuáles son esos dispositivos. Eh, por eso yo digo, mi trabajo en ese sentido está siempre pensando los dispositivos, ¿no? Los dispositivos con los que nos relacionamos con la ficción, en realidad, en mi caso, ¿no? Porque a mí me interesa cómo nos relacionamos con la Ujú. ficción y por qué la ficción a lo largo del tiempo sigue siendo evidentemente importante para la humanidad, ¿no? Como aparece como una especie de espacio de Mm. otredad en donde evidentemente nos seguimos necesitando encontrar en ese espacio. El confinamiento definitivamente Mm. muestra que la relación con la ficción es la puerta de salida, por lo menos a esta rutina, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo la ficción sigue cobrando el suficiente valor que por lo menos hace una década es una forma de gobernabilidad? Por algo Estados Unidos está gobernado por un personaje de la ficción que la gente no entiende que es un Ujú. personaje de la realidad, pero en el momento que pasamos de dejar de ser ciudadanos para volvernos espectadores, empieza como ese momento de confrontación que yo siento que es un momento muy atractivo para la humanidad. Mm. Peligroso, como todos los momentos en donde la humanidad No, se no, 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 encontró con no. confrontaciones, No. pero bueno, me parece que el arte ahí Es está un momento tratando. bisagra, umbral, sí. Me interesó bastante igual toda también la parte pedagógica que tiene que ver con tu trabajo y este problema de alguna manera en el que vos te encontrás frente a tus clases es el que se está Mm. encontrando la mayoría de De artistas, absoluto. por Sí, lo sí. menos en los países que están confinados, ¿no? Y si la actividad se estaciona un tiempo demasiado largo, pareciera que va a haber que pensar algunas estrategias. Entonces, Ujú. por ejemplo, en Argentina estarás al tanto, hay una serie de artistas que están comenzando a pensar algún tipo de protocolo que cuando pase la situación más grave que nos acosa, que se pueda empezar a aplicar un tipo de protocolo para la exhibición Mm. Mm. escénica o artística de distintas perspectivas, pero todas las que hacen al espacio más colectivo de encuentro. Mm. Y también justamente el encuentro para clases, ¿no? Planta trabaja desde su creación pensando en el cuidado y la salud, desde el tipo de entrenamientos que se generan acá y ahora mismo desde la propuesta gastronómica que empezaba este año en Planta. Digo empezaba porque arrancó a fines de febrero y hay una militancia que hacemos de que las prácticas físicas además tienen que ser generadoras de salud, no tienen que ser patologizantes. La danza lastimó mucha gente, los entrenamientos han lastimado, creo que más gente de la que han entrenado históricamente en el amplio espectro del entrenamiento físico y de la preparación física. Y nosotros estamos obsesionados porque las prácticas que generemos generan salud y apropiarnos de la palabra salud y sacarla de una idea patologizante, ¿sí? De pensar la salud solo desde la patología, únicamente desde la patología, únicamente desde la enfermedad. Entonces, pensar la salud desde las prácticas, antes de la enfermedad. Entonces, estamos pensando en esto hace mucho tiempo. Y por supuesto, como otros espacios, no haríamos nada que vaya en contra de eso. El otro día pensamos decir, bueno, si nosotros podemos trabajar con una capacidad limitada, esto es una cosa muy sencilla y tonta, digo, pero de este tipo de cosas, decir, bueno, por ahí vos tenés 60 alumnos, acá hay clases que son muy masivas, por ejemplo. Como el espacio es muy grande y no tiene tabiques, y entra mucha gente entrenando. Si poner que tenés 60 alumnos, 30 de ellos pueden entrar en la sala porque la disposición y el acuerdo que encontramos es ese, bien, los otros 30 hacen la clase virtual.
Entonces vos tenés 30 dentro y 30 afuera. A la clase siguiente rotan. Los 30 que estaban en su casa les toca en el espacio y los otros 30 en su hogar. Y así va rotando. Eso es una posibilidad de tener simultáneos y de usar el dispositivo para mantener esas dos líneas de trabajo en distintas velocidades, en distintas localizaciones, y que en la medida que se van cruzando de un lado al otro, vos también vas cruzando la información de la práctica en el lugar y de la práctica en tu casa. Esa a mí me parece una posibilidad que se puede poner al servicio de las capacidades de cada sala. Digo, si la sala, che, solo pueden entrar 15, bueno, 15 acá, 15 en tu casa y así. Eso lo hablamos el otro día. Me parece que de este orden de cosas vamos a tener que pensar y no dejarnos arrastrar por una bajada de línea que a veces la hace un gobierno tratando y en una situación de descontrol y de miedo y desmesura, se hace una bajada. Bueno, ya se hizo, me parece que a partir de ahora hay que pensar con la singularidad que cada caso merece. Tal cual. Y nosotros tenemos que colaborar. No es que papá, Estado, tiene que pensar para cada sala. No, no, tenemos que ponernos a pensar todos, articular propuestas, y están sucediendo, digo, eso, creo que esto está pasando, creo no, esto está pasando y tenemos que seguir articulando desde la comunidad y de los distintos sectores, hacer llegar esto a los ministerios, discutirlo, chequearlo con el Ministerio de Salud, pensarlo y sacarlo adelante. Ni va a bajar del Estado todo resuelto, ni podemos cortarnos solos nosotros haciendo lo que nos parece como si fuéramos sanitaristas expertos, digamos, ni mucho menos. Pero lo que no puede pasar para mí bajo ningún punto de vista es que hagamos la plancha hasta que esto se resuelva porque todos nos quedamos quietos. Y no es lo mismo que dicen otros gobiernos de, bueno, porque hay que empezar a producir. No es solamente la necesidad de empezar a producir y volver a girar la rueda. Estoy como un poquito antes, me estoy refiriendo a la necesidad del encuentro, de las prácticas, a la necesidad del trabajo colectivo, a la necesidad de tener a un otro cerca, con responsabilidad, con inteligencia, eh, antes de pensar de que esto a su vez va a hacer girar la rueda de la economía. El fino, digamos, de cómo va a funcionar cada sala y de cómo va a hacer una bajada de línea de las organizaciones hacia todas las salas, tengo la sensación que está todo el tiempo un poco en movimiento eso. ¿Entendés? Que digo que los protocolos que nosotros pensamos hoy, 22 de abril, pueden cambiar por disposiciones y por cambios en las mediciones de infectados y toda esta historia en 15 días. Sí creo que nosotros tenemos que aplicar y distinguir sentido común y pensamiento crítico para las singularidades de nuestra actividad. No puede ser la misma bajada para un shopping que para una sala de teatro para 100 espectadores. Eh, y ahí tenemos que poner agenda nosotros, no le vamos a poner agenda nosotros al Ministerio de Salud, está claro, ¿no? Quiero decir, imponer agenda y no va a suceder tal cosa, pero eh, hay como que empezará a distinguir, ¿no? Si no vamos a quedar como debajo de normativas muy generales y masivas. ¿Hay alguna iniciativa que en este momento haya sucedido y que puedas destacar? Que hayas dicho, uy, qué bien esto que está pasando. Ayudas del Estado específicas, hoy por hoy, hay que decirlo, se está moviendo el Ministerio de Cultura tanto de la Nación como de la ciudad, hay que decirlo, están trabajando desde que esto empezó, el Plan Podestá es uno de ellos y está llegando a todas las salas que están, por supuesto, habilitadas, que tienen algún tipo de registro y que están en alguna organización. Y cuando digo organizaciones, te digo las organizaciones a las que puede acceder cualquiera, como Escena o Artei en la ciudad de Buenos Aires. Y ese plan además está teniendo, hasta donde yo sé, una segunda chance ahora para salas que estaban un poquito más al margen del sistema. Y Ciudad también a través de Proteatro sacó una partida especial para las salas. El gran problema que tenemos, y vuelvo de nuevo, y ahí sí creo que ahí lo estamos poniendo en agenda, y lo vuelvo a poner en agenda en este chat, en esta charla, perdón, es
la informalidad de los trabajadores de la danza, por lo menos en Buenos Aires y en el resto del país seguro, pero yo no estoy trabajando en esa línea, digamos, sino acá en Ciudad, es tremenda y es muy, muy, muy delicada y realmente hay personas que estaban, digo, si ya estaban al límite, este cese de actividades tan prolongado realmente va a traer problemas más que delicados, ¿no? Eh, Porque es un sector siempre precarizado, sin gremio, sin sindicato, eh, con organizaciones, ya te digo, un poco fragmentadas y mucha gente con muy poco backup para sostener, bueno, no laburo 3 meses. Mucha gente que se vino a Buenos Aires a trabajar, que no tiene sus familias acá. eh, y es una cadena de trabajo bastante grande, porque mucha de la gente del mundo de la danza y del movimiento es la que da clases inclusive de pilates. Como uno decía, bueno, el pilates sería como, está muy alejado de la práctica de danza, porque es una práctica de física, sí, pero están muy conectados esos mundos. Por darte un ejemplo X, ¿no? Después de clases de yoga, de entrenamiento, hay toda una conexión de mundos ahí que es muy amplio. Estamos hablando de muchas personas que están. Y ahí hay un gap raro porque ni los ministerios están llegando al sector cultural a través de las salas. Bueno, eso va a la sala y a sus trabajadores. Está intentando eso, que lo que llega a las salas es principalmente para las personas que trabajan en las salas y para pagar alquileres y para pagar eh, servicios. Ahora, bueno, hay gente que está itinerante en salas, que no es parte de un staff, pero que a su vez trabaja en las salas, pero no está contratado en la sala, porque da una clase ida, una clase allá, o sea que es muy informal ese sistema, es precarizado. Entonces, esa gente que es mucha está realmente y que no son monotributistas o que recibieron la ayuda de los 10.000 pesos del mes pasado y algunos no, o son monotributistas y no recibieron esa ayuda por eso. En fin, hay ahí como un gris complicado, eso hay que decir. Sí, y vamos a abrir justamente a la gente que nos está acompañando eh, para que nos hagan algunas preguntas o que te hagan algunas preguntas. Acá preguntan, ¿las salas no deberían de gestionar seguros para personas que allí están trabajando de manera provisoria? Bueno, sí, 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 cada sala tiene, digo, si nos referimos a seguro de riesgo físico tipo ART, cada sala tiene que tener a su gente asegurada de alguna manera para cuidarlos en parte, ¿ok? Sí, no sé, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un seguro que pone a las 118 personas que cruzan esa puerta, están aseguradas para una serie de accidentes posibles, digamos, de que se caiga un tacho y lastime a alguien o que se resbale a alguien y se doble el tobillo, cosa que también puede pasar, o se golpee con una puerta. Y eso va para todas las personas casi todas las salas lo tenemos, es un seguro medio como contra todo riesgo físico. Eso es lo seguro. Eh, Pienso más en la relación más contractual de las salas con las personas que están, eso siempre ha sido súper precario y complejo y cada sala va haciendo un acuerdo medio de confianza con sus profesores, con las personas que trabajan acá, con los técnicos, y eso es un poco un gris complicado, que es otra de las cosas que creo que tenemos la oportunidad de profundizar en mejorar esas relaciones laborales, porque en general somos personas que estamos en igualdad de condiciones, quiero decir, creo que bueno, cada sala ahí tiene su situación, ¿no? Su singularidad a atender. Y creo que en esta emergencia eso queda en evidencia y queda. eh, son problemas distintos, digamos. Las cooperativas muy grandes que tienen mucha gente hoy por hoy, son espacios, no voy a dar nombres, pero grandes centros culturales que tienen 80 personas trabajando hoy, la están pasando realmente muy mal. En nuestro caso somos un equipo muy chiquito que hacemos todo, ya vieron. Arreglamos el techo, limpiamos la cloaca cuando se tapa, damos las clases, atendemos a la gente, hacemos los trámites, rendimos los subsidios y seremos un equipo de 6 personas haciendo todo eso a la vez todo el tiempo. Creo, por lo menos, que uno de los grandes temas es la profesionalización de justamente el sector, ¿no? Uh-huh, Yo creo uh-huh, que cuando hace un tiempo se empezó a luchar justamente por una serie de apoyos que finalmente fueron uh-huh. posibles justamente para el sector independiente, pero cuando el sector independiente se consolidó,
el Estado no pensó opciones de profesionalización. En ese sentido me llama bastante la atención, por ejemplo, lo que pasa con el Instituto de Cine. El Instituto de Cine acompaña de alguna manera el crecimiento de una industria apoyando justamente la no precarización, o por lo menos es la intención, cuando ellos otorgan un subsidio del volumen económico que otorgan, piden una serie de dadas de alta, obviamente, de trabajo Ajá, en blanco, ¿no? De alguna manera. claro. Sin embargo, todo lo que es el sector escénico, a no ser que trabaje en instituciones públicas, pareciera que todos los subsidios que están por fuera, lo que están apoyando de alguna manera es la Es la precarización, precariedad porque se absoluta. entiende que de ahí o Es por lo menos imposible. desde la perspectiva de los artistas, no se puede salir. Es decir, ¿cuál es el subsidio, por ejemplo, de la Argentina que hace que uno tenga la posibilidad de pagarle a los actores el mínimo que dice el sindicato? Y así con respecto a todos los sectores. ¿Cómo podríamos crear espectáculos que fueran creados justamente con subsidios profesionales, que apoyen? Estás dando todo perfecto. Para mí es ahí, tuc, es esa, es esa distinción, digamos. Siguen siendo los subsidios provocadores de infinitos contratos de precariedad y relaciones de precariedad, donde en algunos momentos algunas personas quedan más expuestas que otras, algunas personas quedan supuestamente precarizando a otras. Entonces se arman redes de precarización cuando en realidad es una línea horizontal de precarios, precarios afectados. Entonces es un muy buen punto plantearlo Lo que así. pasa es que es un punto que es realmente igual muy difícil, porque a mí me pasa que viajando con el trabajo por Latinoamérica me encuentro con muchos creadores y creadoras que se encuentran con un contexto inclusive donde ni siquiera el Estado No hay aporta ese posibilidad. mínimo para generar así sea un apoyo a la escena independiente. Que al final, cuando eso madura, es un arma de doble filo, ¿no? Como estamos Pero mencionando. Pero bueno, yo... sucede lo mismo, los subsidios de danza y de pro teatro y de pro danza siguen siendo subsidios muy bajos. Yo nunca pedí para el Instituto de Creación, pero creo que estamos en la misma. Eh, y me parece, y hace un par de años hablábamos de esto porque hay algo de lo inmediatamente placista, lo hiper, súper cortoplacista de la proyección de los subsidios y con rendiciones siempre que tienen que ser rapidísimas y qué sé yo, eh, que produce un problema y produce unas redes de relaciones muy, muy complicadas y que siguen alimentando esta rueda de precarización, pero también alimentando para mí, y esto es más polémico lo que voy a decir, una sobreproducción, eh, una cantidad de producción de piezas irreflexivas, apuradas, poco relevantes, de subsidio chiquito de confusión de pensar que ese subsidio es para la subsistencia del artista cuando no lo es, entonces ese artista por ahí pide porque piensa que va a ganar algo de eso haciendo esa obra, pero en realidad tampoco gana nada, y la obra tampoco es relevante porque el subsidio no aguanta un proceso serio de 3, de 6 meses de trabajo, o más largo, como son los procesos en Argentina, los procesos de creación. Entonces, armamos una pelota de precarización y de baja rigor artístico en la investigación porque el contexto no lo promueve. Y vos decís, che, flaco, pero ¿y, qué, ¿y quiénes van a hacer entonces cuando se achiquen los subsidios? Si estamos repartiendo 100 malos, bueno, vamos a repartir 25 buenos. ¿Quiénes los van a ganar? ¿Y todos los otros qué van a hacer? ¿No van a poder hacer más obra? No tengo la respuesta ahora exactamente a eso, de quiénes se van a caer de ese achique, pero yo no creo que necesariamente esta forma de trabajar, y lo demuestra el presente, precarizada y donde supuestamente parten subsidios muy chiquitos para llegar a toda la comunidad, no está sirviendo para nada a nivel, para resistir una pandemia o para resistir la parada de la producción por 4, 5, 6 meses. Entonces,
no estaría nada mal lo que proponés, me parece que lo tenés que proponer, Matías, y tenés la experiencia para hacerlo. Realmente hacer un experimento, decir, che, ¿y si hacemos líneas de financiamiento prof- profesional, realmente, con cachets profesionales, donde el artista se pueda abocar a hacer un proceso de creación y de investigación uno solo durante 3 meses, o de residencias intensivas durante un mes? eh, es muy distinto para los que hemos tenido la posibilidad de hacer ese tipo de experiencias, es muy distinto al de hacer 7 obras en un año, ensayarlas todas a la vez, mal hechas, mal pagas, ni hablar de la gente que se lesiona haciendo obras y no tiene backup y se baja de otra, entonces aparece un reemplazo, se arma todo un dominó de problemas, con lo cual me parece una buena punta la que tiras. Sí, igual yo creo que tiene que ser como hay que probarlo, por eso digo que deberían Sí, ser sí, sí, unas sí, líneas sin para ver en sacar realidad. la... Claro, porque Sí, sí, también sí. si uno quiere profesionalizar de alguna manera una serie de subsidios, la situación es que después necesita eh, teatros o instituciones que puedan Uh-huh. presentar el trabajo que también tengan las características en un punto de cierta Sí. independencia en ese sentido, pero que a la vez sea coherente la relación entre el subsidio y el tiempo de distribución que va a tener la pieza, ¿no? Me quedé pensando en algo que te quería contar, que no sé si te conté, venía a colación de alguna de las preguntas anteriores y no lo hice. Justo hoy me escribí con Tamara Cubas, que es una productora uruguaya, y una creadora fundamental para mí de Latinoamérica en su mirada, en su potencia. Me invitó el año pasado a trabajar en la cárcel del Cerro Carancho, en Rivera, que es frontera con Brasil y Uruguay. Y, y empezamos un proceso que para mí fue como muy, muy, muy potente y muy importante, porque de alguna manera es como la continuidad o lo más parecido al trabajo que venía haciendo con Kilómetro 29. Eh, entonces, son los contextos donde a mí me gusta trabajar, son los contextos donde siento que mi práctica se ve provocada y potenciada, y, y donde realmente me tengo que me actualizar, y bueno, y me pasan cosas donde me hacen tener la sensación de que la danza, por ejemplo, es algo fundamental, ¿no? De algo entre lo que voy y vengo, pero cuando estoy ahí digo, esto acá está, nos está haciendo bien la danza en este contexto, ¿no? Y trabajé el año pasado en la cárcel, iba cada un mes, hacía unos viajes más o menos de una semana, y hoy estaría haciendo el último viaje porque la propuesta era estrenar la obra en mayo, o sea, el mes que viene. Teníamos funciones en el Teatro Solís. Vamos a salir con el equipo con el que armamos la obra dentro de la cárcel, que eran más o menos oscilaban entre 5 y 12 pibes que estaban presos en este penal y están presos actualmente. Uno cumplió condena hace poco y salió. eh, y le íbamos a estrenar fuera de cárcel en el Teatro Solís, lo cual era un salto de escala delirante, vamos a estar a 700 kilómetros de la cárcel y había que hacer toda una gran movida que solo Tamara se le podía ponerle el cuerpo a semejante desmesura. Y esto venía a colación de, creo que de las cosas que más sufro y lamento es que ese proyecto se cayó, que ese proyecto no se hizo, y no tenemos ni idea si va a poder remontar. Y hoy estaría haciendo el último viaje en el cual estaríamos cerrando el trabajo. Y era un trabajo ahí está, un trabajo de contacto, un eh, trabajo físico, básicamente, donde lo que hacíamos con los pibes era estar en contacto, trabajando redes de contacto y de relaciones, y era lo que estábamos armando con ellos, una cárcel de varones, y el laburo era armar básicamente sistemas de contacto y transferencia de información a través del contacto. Y yo era parte del elenco, digamos, trabajábamos juntos y lo íbamos a mostrar juntos el mes que viene. Con lo cual, confinamiento, contacto,
y artes escénicas en este proyecto estaban absolutamente imbricadas y bueno, que no, en este contexto no poder continuar y mostrarlo, creo que fue de las cosas que más me apenó y más tristeza me dio no poder continuarlo. Y justo hoy nos hablábamos con Tamara de que tenía pasaje para esta semana, estaría ya en este momento trabajando. Eh, y nada, eso, se me vino a la cabeza hace un rato, te lo quise Es decir, te lo quise interesante contar igual, porque porque me parecía yo creo que hay como muy a todo un... colación. Yo el año pasado, por ejemplo, estuve trabajando todo el año con, con una serie de cosas que iban a pasar este año, ¿no? Y en las últimas semanas pensé, dije, claro, yo pensaba sobre una realidad que en realidad uno se vuelve a replantear en realidad qué es el futuro, ¿viste? Como, porque si esto se instala finalmente como una especie de confinamiento que puede aparecer cada un tiempo en donde, viste que hay algunas teorías que dicen que tal vez hay un Ajá, tiempo del año que estemos en nuestras casas sí que... de más en adelante, tal vez es muy apocalíptico pensarlo, pero Mm, digo, bueno, en el caso que así sea, es interesante porque de pronto uno no desconfía tanto del futuro, en que las cosas pueden cambiar. Y en ujú. realidad es un momento muy del presente donde es muy básico, digo, como hay tantas prácticas sensibles que justamente nos tratan de traer al presente como primera idea de coexistencia y como la más esencial y al final esta época nos deja esto, ¿no? Y a la vez aparece como esta especie de Mm. recorrido ficcional en tu cabeza que es esta obra que se está estrenando en estos días, ¿no? Como ese Y territorio eso es paralelo muy loco. desaparecido, ¿no? Una especie de mundo Sí. fantasma, año fantasma. Año fantasma de algo que es absolutamente presencial, como las artes escénicas, de cosas que no se hicieron, pero que ese hacer a su vez es un hacer absolutamente efímero. O sea que uno, de alguna manera, hoy ritualiza aquello que no hizo sobre un ritual que es a su vez efímero. Gracias, man. Tal vez Eh, se trate... casi que se cancela casi que se cancela la ausencia entre algo ausente eh, de una práctica que es de presencia, pero que nunca queda registrada. Hay algo interesante ahí ya vi varios diciendo, uy, hoy estrenaba mi obra, no sé qué, como bueno, algo de, más allá de la melancolía de no haberlo hecho, que bueno, eso es como la primera capa, es interesante estar eh, como haciendo una suerte de revivir eso que no se hizo y a su vez eso que se hace es algo presencial y efímero. No, si uno empieza con estas teorías de confabulaciones, ¿no? Entonces digo, tal vez tengamos que pensar varios dispositivos para nuestro trabajo. Viste, como un plan A, que era como vos lo tenías pensado, pero tal vez esto te obligue o no, porque uno puede resistirse, es decir, prefiero lo que quedó en mi mente que Ujú. lo que pueda llegar a adaptarse eso que yo quería al presente, pero también activar dispositivos, porque acá varias personas inclusive están hablando de eso, ¿no? Como Silvia Maldini que dice pensar hacerlo también en otro Sí. contexto. Eh, Acá justo te preguntan, me Hoy quedo Azul pensando, estrenaba su obra, así, dice. Azul Lombardía estrenaba su obra en el Cervantes. Bueno, yo ayer estrenaba el Museo de la Ficción en Madrid, en el Matadero, la semana pasada estrenaba en Canadá, en una semana estrenábamos en México, después en Bogotá. Todo eso, por ejemplo, yo no lo puedo borrar de mi agenda. No puedo. Es como que Mm. dejarla en blanco me hace olvidar de los compromisos que tenía y que quiero hacer valer, porque también hay algo del trabajo hacia adelante que es que ahora se van a demostrar qué instituciones o qué productores o productoras son lo Sí, suficientemente sí. serios como para seguir con estos Ajá, compromisos adelante y no ajá. Adquirido. apoyar Sí, sí. Ah, apoyarse en esta coartada como para desaparecer y solucionar sus problemas de ajá. un día para el otro. Yo en ese sentido Sí. estoy empujando mucho a amigos y amigas que están en espacios de cultura, en instituciones públicas, en distintos lugares, que estoy hablando mucho con muchos, y justamente es,
obliguen a los ministerios a que ejecuten los presupuestos que tenían pensado este año, Claro, si no es que el contexto se vuelve totalmente apocalíptico y hay que usar todo sí, sí. para la crisis En sanitaria, digo, barbijos. pero en la medida que se piense a una sola de las industrias económicas de un país, tienen que estar la cultura siendo pensada en el mismo sistema de condiciones y por ende todos los compromisos adquiridos tienen que ser ejecutados. ¿Dónde va a ir ese dinero? Sí. No, claro. No, claro. Porque Sí, sí, hubieron no. muchas Esto crisis que puede se ser aprovechó coartadas para generar movimientos que le sirvan a las gestiones para hacer otras cosas. Y eso creo que es algo ujú, que hay tolerancia cero, por lo menos de mi parte, a eso, ¿no? mm. Sí, sí, no, 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 no es, digo, realmente para mí no es motivo escuchable, digamos, el de, no, no puede haber un gap donde el dinero desapareció. Lo que puede haber es que eso se desplace hacia adelante. Digamos, lo que no sucedió en marzo y abril va a suceder en mayo y junio. Y ese gap no, no, no existe. Se mueve ese segmento hacia adelante, si no, es una vivada, como dijo el Bueno, pero presidente. también igual es verdad que en los sistemas de programación es algo que estaba programado y que iba a ocupar un tiempo, ahora ese tiempo no lo van a poder ocupar dos compromisos que ya fueron No, adquiridos. claro. Pero para Sí, eso no se puede mover. les incitamos y les proponemos que sean creativos, que los artistas no somos los Mm, únicos creativos, las gestiones no, claro. culturales son Obvio. creativas, las gestiones de cualquier tipo. Mm, Entonces mm, piensen la manera de que ese presupuesto llegue a esas personas por medio de seminarios, por medio de clases maestras, por medio de cualquier cosa, pero que esa plata wherever, lo que llegue a quieras. esa gente. Sí. Y me parece que eso es algo que evidentemente hay que hacer valer. Igual podríamos seguir charlando un par de horas más, Sí, pero creo sí, tenemos una audiencia fiel una que audiencia fiel que está, no para, no para no, no, de decirnos cosas y también me encanta igual porque hay gente conectándose, justo Freddy Ginebra de República Dominicana, Pato Macera desde Nueva York, gente desde Buenos Aires, yo estoy en Madrid, en España, vos estás en Buenos Aires y me parece que esta crisis global lo interesante es que nos ayuda a poder pensar resoluciones que creemos que son locales en un sentido regional o un sentido global. Entonces me parece que ujú, lo más ujú. interesante de esto es que cada uno puede impulsar en sus países diálogos que activen las mismas condiciones, ¿no? Sí, una cosa chiquita para sumar, digo, para quedarnos con más un buen sabor de lo que estamos pudiendo hacer y que tiene que ver, por ejemplo, en Argentina con federalizar. Argentina sigue siendo completamente centralizada en Buenos Aires, digo, y más allá de que el Instituto Nacional del Teatro todo el tiempo hace un trabajo para federalizar y todo, bueno, es una disputa compleja simbólica, contextual, conceptual. Pero la verdad que me está pasando mismo con las clases o con conectarme para transmitir contenidos en las provincias. Me parece que vamos a empezar si esta red se usa con ese objetivo para federalizar algunas cuestiones, está siendo súper útil realmente. A mí me parece que algo novedoso, que esto digo, el streaming funcionaba, en el Skype funcionaba, pero bueno, que realmente nos podamos apoyar en este dispositivo para federalizar contenidos, por lo menos en Argentina, que hay mucha diferencia entre algunas provincias y la capital federal, me parece una muy buena punta que tenemos que aprovechar y usar. Genial, nos quedamos con eso. Mati, Bueno, muchas gracias, bueno, Juan. abrazo enorme, que estés muy bien Vos y gracias también, por a todo tu invitarme, che. Como equipo. siempre, un placer. Gracias. Chao Te chicos, mandan gracias a cariños. todos y todas por conectarse.